Bueno, bienvenidos a todas y todos para este segundo video de eh, diseño de circuitos integrados con herramientas open source. Yo soy Juan Sebastián Moya Vaquero y en compañía del profesor Freddy Segura estamos desarrollando esta serie de videos de microelectrónica en español. Agradecer nuevamente a IEEE y a CAS por brindarnos el apoyo financiero para poder desarrollar este tipo de cursos. Ok, comencemos con esta segunda presentación. Entonces, la agenda de esta presentación consta de dos partes. La primera, definir y mencionar y con ejemplos mostrar cuáles son los pasos asociados al flujo de diseño y fabricación de un circuito integrado y al mismo tiempo hablar de cuáles son las herramientas open source o de código libre que se pueden utilizar para ya sea el flujo digital o el flujo analógico. Ok, como acabo de mencionar, hay dos tipos de flujos, ¿no? El flujo analógico y el flujo digital. Recordar que el flujo analógico es justamente ese flujo de circuitos que tienen un propósito de sensado de señales que son continuas en el tiempo, ¿cierto? Que tienen infinitos valores durante el tiempo, es decir, una señal que varía entre cero y uno analógica, pues tiene infinitos valores entre cero y uno, ¿cierto? Usualmente este tipo de circuitos se encuentran en las interfaces de los sistemas electrónicos, ya que estos circuitos son los que tienden a medir los fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor. Por otro lado está el flujo digital que maneja únicamente dos valores, cero y uno, ¿no? Cero lógico, uno lógico, ¿sí? Y aquí tenemos, y digamos usualmente la parte digital es donde se hace todo el procesamiento de la señal que se transformó de analógico para poder hacer un procesamiento, como ya mencioné, de manera digital y poder, digamos, tener información en tiempo real, ¿sí? De lo que está ocurriendo, pero ya, digamos, de una manera que permita tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí se encuentran los dos flujos, el flujo analógico, el flujo digital. Vean que ambos parten de una parte de una sección de especificaciones, un diseño de la arquitectura, una parte funcional, una parte estructural o circuital, la parte de implementación física, la parte de verificación del layout, fabricación y la parte de empaquetado y de testing. Ven que los flujos son muy similares, pero pues claramente cada uno de estos va a tener unos enfoques diferentes. Entonces, por ejemplo, el flujo analógico, aparte de la funcionalidad, se enfoca en identificar el análisis de esos elementos parásitos que habíamos hablado en la clase anterior, mientras que el flujo de diseño digital se enfoca más en los tiempos de propagación, de setup, de hold, ¿cierto? De los sistemas para que las señales, para que digamos haya una transferencia de la señal digital de un punto a otro de manera eficaz y eficiente. Bien, entonces hablemos un poco del flujo analógico. Antes que nada mencionar que hay dos partes esenciales, la parte asociada al diseño, como había mencionado y que se encuentra en el título de este video que está en azul, y la parte que está en rojo está asociada a la parte de fabricación y testing. Bien, entonces comencemos con el flujo analógico. Como mencioné anteriormente, tenemos aquí un primer paso en donde se nos otorgan a nosotros como ingenieros, ¿cierto? Unas especificaciones que tenemos que cumplir para poder diseñar nuestro prototipo, ya sea que nosotros mismos las busquemos o ya sea un cliente, ¿cierto? O una persona que nos las entrega para poder, digamos, definir ese marco en donde nuestro diseño eh, puede encontrarse. Listo. Después de las especificaciones, definimos la arquitectura. Entonces, basado en ese marco que les había comentado, entonces hay unas arquitecturas que tienen una mejor funcionalidad en un tipo de marco, hay otras que tienen un tipo de funcionalidad mejor en otro tipo de marco. Como se observan aquí, aquí hay diferentes tipos de amplificadores diferenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el par diferencial,
Aquí tenemos el telescópico, aquí tenemos un par diferencial con carga activa, ¿sí? Entonces, dependiendo de las especificaciones de lo que se desee, pues vamos a tratar de enfocar nuestro diseño hacia cada una de estas arquitecturas, ¿sí? Dependiendo de las diferentes cualidades que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, pues muy seguramente va a tener una ganancia mayor, pero va a tener, por ejemplo, mayor consumo, ¿cierto? O, por ejemplo, un, em, un railing, se llama, que digamos, ese rango en el que puede variar la señal de salida, que usualmente está acá, va a ser menor, ¿cierto? Que por ejemplo el que tiene el de este acá. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos dos resistencias, mientras que aquí tenemos dos transistores por acá, dos transistores por acá, y eso claramente va a limitar la excursión de nuestro dispositivo. Entonces vean que cada una de estas arquitecturas tiene funcionalidades únicas, específicas y que son acordes a un tipo de problema diferente. Bien, después de eso, para nuestro sistema estructural, vamos a realizar una simulación funcional, es decir, que vamos a am, traducir, ¿cierto?, la funcionalidad de nuestro circuito a digamos, a un código. Y eso nos va a poder permitir obtener una idea más concreta de cómo es que nuestro sistema de modo comportamental pues va a funcionar, va a operar. ¿Listo? Después de esto, de haber corroborado la parte de funcional, nos vamos a la parte estructural. Y es decir, ya le asignamos unos valores de dimensiones para cada uno de los transistores que componen nuestra arquitectura. Entonces, basado en el ancho de banda, por ejemplo, o en la ganancia, pues todos estos transistores van a diseñarse, ¿cierto? Con unos Ws y Ls específicos. Una vez validamos el funcionamiento de esto, ¿cierto? Pasamos al diseño o a la implementación física, que sería el layout. Es decir, cada uno de estos transistores que diseñamos en la etapa anterior, pues tiene unas dimensiones únicas, o bueno, pues tiene unas dimensiones, ¿cierto? Asociadas. Esas dimensiones las vamos a plasmar en un diseño en donde pues vamos a tener los transistores tipo N, los transistores tipo P, las resistencias, y eso nos va a poder permitir eh, realizar las conexiones para poder pasar de lo que es un sistema estructural con los transistores, pero con conexiones que son ideales, ¿cierto? Haya una visualización física de nuestro sistema. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Perdón, claramente, y eso va a ser el siguiente paso, va a tocar em, verificar la funcionalidad de nuestro sistema. Y es que a medida que vamos realizando las interconexiones a nivel físico del layout, van a comenzar a aparecer elementos parásitos, como ya se ha mencionado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos capas de metal continuas, ¿cierto? Que no se tocan, pero hay un espacio y son, pues, digamos, son paralelas, como se muestra en la imagen, pues ahí van a ver, cada una va a tener una resistencia asociada porque es un material específico con una resistividad específica y aparte de eso va a haber una capacitancia entre estos elementos, ¿cierto? Entre estas líneas. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que a mayor distancia entre las líneas, por ejemplo, la capacitancia equivalente que se va a formar entre estas dos líneas va a ser menor, ¿no? Recordemos que capacitancia es igual a epsilon por A sobre D de la distancia. Entonces, a mayor distancia, menor la capacitancia parásita, ¿cierto? Listo. Por ejemplo, para la resistencia, si yo tengo un camino de un ancho específico, su resistencia va a ser igual a ρ por la longitud de ese camino por el ancho de ese camino. Quiere decir que si mi camino es más ancho, ¿cierto? Entonces la resistencia va a ser menor. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Listo. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Resulta que cuando yo mando a fabricar un circuito integrado, todos los transistores van a ser completamente cada uno diferente de otro. ¿Por qué? Pues porque cada uno va a estar en una posición específica de la oblea que es ese silicio y nuestra base en nuestro circuito integrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Como cada uno de esos transistores va a ser diferente con respecto a los otros, y aparte de eso va a haber una resolución de las máquinas que construyen esos, máquinas litográficas que construyen esos transistores, entonces esos mismos transistores van a tener unas deficiencias únicas. Entonces, no todos los transistores en mi oblea van a ser exactamente iguales, sino que van a tener diferencias entre sí mismos. Y esas diferencias también se deben contemplar. Entonces, usualmente hay un paso intermedio entre el, bueno, que se hace aquí en esta parte también del diseño del circuito y que se hace aquí justo en la simulación y es lo que se conoce como corners o esquinas. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer que los transistores, ¿cierto? De mi diseño tengan una variabilidad en cuanto a dimensiones, por ejemplo, ¿sí? Pues, por ejemplo, existen algunos casos en donde se trabaja con transistores que son un 10% más delgados o un 10% más anchos. ¿Por qué? Porque eso va a emular la variabilidad del proceso de diseño. ¿Qué otros factores pueden variar? Por ejemplo, temperatura. La temperatura puede variar. Se sabe que los transistores y los dispositivos semiconductores varían fuertemente con la temperatura. Entonces no es lo mismo trabajar a 50 grados Celsius que a 120 grados Celsius o a menos 40 grados Celsius, ¿no? Yo como diseñador debo garantizar que un circuito integrado debe funcionar en un rango de temperatura muy grande. ¿Por qué? Pensemos en el caso que yo me pierdo en el Sahara. Sí, sabemos que la temperatura en el Sahara puede variar unos 50, 60 grados, tal vez, un poco más. Entonces, imagínense, si yo defino y hago que mi circuito funcione a una temperatura única, pero me corro 10 grados, ya sea para arriba o para abajo y no funciona, pues voy a estar, digamos, en el caso del Sahara, completamente incomunicado, ¿cierto? Perfecto. Entonces es por eso que hay que garantizar también la variabilidad de la temperatura. Y por último, se debe también garantizar la variabilidad de la tensión. No siempre la tensión es la misma, es constante, ¿cierto? Esa tensión de alimentación puede variar un 10-20% hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso también se tiene que emular en este paso y en el paso del diseño estructural. ¿Listo? Una vez se valida todo y pues, se llega a la conclusión de que el circuito está funcionando bien, se manda a fabricar, que es lo que tenemos aquí. Es justamente ese circuito ya con, digamos, todas los pads, ¿cierto? Que son estas conexiones de aquí y toda la circuitería por dentro de las diferentes capas de metales, ¿cierto? Unas arriba de otros que van a corresponder em, a la estructura de mi sistema. Entonces pensemos en un edificio. Entonces yo voy construyendo el edificio y dependiendo de la forma que le da cada uno de los pisos, pues cada uno de los pisos va a tener una estructura diferente. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Yo apilo todo o yo construyo todo mi circuito, ¿cierto? Em, digamos, nivel por nivel, ¿cierto? Porque hay varios niveles, porque pues, usualmente se pueden tener miles de millones de transistores en uno de estos circuitos integrados y entonces lo que va a ocurrir es que ni el primer nivel, ni el segundo nivel, ni el tercer nivel van a ser suficientes. Entonces mi sistema va creciendo también en altura. ¿Listo? Bien, continuemos ahora a la parte ya de manufactura. Entonces, como les había dicho, esto es lo que se conoce como las obleas y de ahí, y sabemos que las obleas a través del proceso de Czochralski se realizan, ¿cierto? Tomando como base lo que es la arena que se transforma en silicio y después este proceso le da esa forma, digamos, circular y también muy delgada, donde se va a implementar la litografía para poder hacer la construcción de mi sistema. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que aquí hay como unos cuadrados y aquí también cada uno de esos cuadrados se conoce como el diseño que nosotros mandamos a fabricar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a mí no me interesa fabricar, digamos, si yo soy una empresa, no me interesa fabricar un único chip, ¿no? Sino que me interesa fabricar
cientos o miles de chips en una misma oleada dependiendo del tamaño de esta, ¿sí? Y vean que aquí es donde también se observa mucho el concepto de variabilidad del proceso. Y es que no es lo mismo tener este chip aquí que tenerlo, por ejemplo, en la esquina. Entonces, eso me va a generar diferencias eh, de proceso. Bien, entonces cada uno de estos dice es justamente em, el, digamos, el circuito que yo mandé a fabricar. Y ahora lo que se hace después es, vean que aquí en blanco tenemos lo que son los pads, que justamente son digamos, como el puente que permite comunicar la parte interior, ¿cierto? Del circuito, que es donde estaría toda la circuitería, todo el diseño que se realizó, y la parte exterior, que son, digamos, los pines que van conectados, por ejemplo, a la protoboard, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un corte transversal de un circuito integrado, que es lo que se hace usualmente. Se colocan los pines en mi encapsulado, ¿sí? Recordemos que únicamente esto aquí, que sería esa parte negra, esa parte gris del circuito integrado, simplemente una protección, que se conoce como el encapsulado. ¿De qué protege? Protege, por ejemplo, del polvo, de la humedad, ¿cierto? Que pueden modificar o dañar la funcionalidad del die, que es lo que al final de cuentas es la electrónica, la microelectrónica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza la conexión entre los pines, ¿cierto? Que van conectados a la protoboard, por ejemplo, o las paticas, ¿cierto? Del circuito integrado, y los pads de mi circuito a través de unos hilos que se conocen como wire bonds, ¿cierto? Y son hilos de oro. ¿Por qué de oro? Porque el oro, digamos, tiene unas propiedades térmicas y eléctricas muy buenas eh, para la transmisión de las señales y para todo este proceso de fabricación. Bien, una vez se tiene fabricado el circuito, pues aquí vemos que ahora hay que montar lo que se conoce como la placa, la PCB, ¿cierto? Porque yo necesito pues probar mi circuitería. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el die, genero los hilos de oro hacia el empaquetado y después el empaquetado lo coloco dentro de una PCB que yo mismo hago, ¿cierto? O que mi equipo hace para poder realizar la testabilidad del circuito y comprobar y corroborar que sí está funcionando adecuadamente, ¿sí? Ese es el paso a paso que se tiene usualmente en el flujo de diseño de circuitos integrados. ¿Cómo, qué herramientas contienen el flujo de circuitos integrados? Estas son algunas herramientas comerciales como Mentor Graphics, Cadence o Synopsys, ¿sí? Y también hay herramientas open source para todo este flujo, como ya mencioné en el circuito anterior. Entonces, por ejemplo, está Xscheme, ngSpice, NetGen, Magic, Layout y OpenLane, ¿sí? Entonces, para el flujo de diseño analógico, Xscheme y ngSpice trabajan en todo lo que tiene que ver el diseño de circuito, ¿sí? La parte estructural. Para la parte de corroboración de layout contra esquemático de LBS, ¿se acuerdan ese concepto que se hablaba en el video anterior? Se tiene NetGen, por ejemplo. OpenLane es un flujo de diseño digital. Entonces tiene todas estas herramientas, incluye todas estas herramientas para poder, ¿qué? Para poder transcribir, ¿cierto? O transformar un archivo Verilog, ¿cierto? En lo que se conoce como el archivo GDS, ¿sí? Que sería el archivo final que se manda a fabricar, el del layout, ¿cierto? Entonces, aquí están todas las herramientas, hay unas herramientas de ruteo, por ejemplo, de análisis estático de tiempos, de posicionamiento en el área que yo definí, de verificación de las reglas de diseño, entre otros. Y digamos, si yo logro implementar este flujo, pues puedo obtener, y de hecho lo interesante de esto es que se puede parar en diferentes instancias. Entonces, por ejemplo, aquí paré en una instancia, ¿sí? De únicamente posicionamiento de unas celdas necesarias para em, hacer la conexión al cuerpo, al cuerpo, ya sea para el PMOS
o para el NMOS. Aquí ya hay un posicionamiento y ruteo de los elementos y aquí ya hay un ruteo final, ¿cierto? De toda la alimentación, de los relojes, por ejemplo, en cada uno de estos, sí, digamos, dependiendo del diseño que se haya mandado a fabricar. Bien, eso es todo por este video. Espero que les haya pues, gustado. Muchas gracias.